Hola, buenas noches. Nuevamente aquí estamos con ustedes, jóvenes de cálculo diferencial. Vamos a empezar esta primera sesión con ustedes retomando el tema de las funciones inversas. Este tema es muy importante. Recuerden que una función, para que sea invertible, es necesario que sea una función 1 a 1. Es decir, que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. Esa es una condición para que sea función. Pero aparte, a cada elemento del rango le debe de corresponder uno y solamente uno del dominio. Acuérdense que la condición para que sea función nada más es la primera. A cada elemento del dominio, uno del rango. Sin embargo, puede haber que a uno del rango le correspondan dos o más del dominio. Pero en ese caso entonces no va a ser una función 1 a 1, porque no se da esa correspondencia 1 a 1 o biunívoca, ¿no? Que en ocasiones se le conoce. Perdón. Bien. Entonces, para que sea una función 1 a 1, para que una función tenga inversa, tiene que ser 1 a 1. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos que la inversa sea función. Acuérdate que la característica fundamental de esto es que el dominio de la función va a ser el rango de la inversa y el rango de la función va a ser el dominio de la inversa. Y luego, si aquella tiene que ser función, tiene que existir esa correspondencia 1 a 1, porque de otra forma no sería función la inversa. Esa es una condición importantísima. Y aquí podemos recordar el criterio de la línea vertical. Gráficamente sabemos que una función es 1 a 1 si y solo si, al trazar su gráfica, en todo su dominio, una recta horizontal la va a tocar a lo sumo en un solo punto, nada más. Esa sería la gráfica de una función 1 a 1 y nos estaría garantizando esa correspondencia unívoca. Bien. Sin embargo, sabemos que hay muchas funciones que no son 1 a 1. Por ejemplo, las funciones trigonométricas no son 1 a 1. Por ejemplo, algunas funciones cuadráticas como la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia, las parábolas que son verticales, obviamente que tienen que ser así porque si no, no son funciones, pero todas las parábolas, las elipses, las hipérbolas, no son funciones 1 a 1, ¿verdad? De hecho, la circunferencia no es una función como tal. Tampoco lo es la elipse ni la hipérbola. La única cónica que pudiera ser función sería la parábola. Sin embargo, si nosotros restringimos el dominio o los valores que puede tomar la variable independiente, sí podemos hacer que tengan ese comportamiento de función que es tan deseable, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer para las funciones que no son 1 a 1. En el caso de las trigonométricas, no son 1 a 1, sin embargo sí son invertibles. Nosotros hemos escuchado hablar del arco seno o seno inverso, del arco coseno o coseno inverso, del arco tangente o tangente inverso, que son las funciones inversas, son las trigonométricas inversas, son las funciones inversas de las trigonométricas que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo es esto? Que si sabemos que no son 1 a 1, entonces ¿cómo es que sí tienen inversa? Bueno, pues es que la forma en cómo lo hacemos es restringiendo el dominio, ¿verdad? Si yo restringo el dominio, si digo, a ver, analizo esta función que no es 1 a 1 en todo su dominio, pero en este intervalo si lo es, pues bien, en este intervalo sí es invertible. Y entonces en este intervalo tiene inversa. Y eso es lo que se conoce como restringir el dominio de la función. Mira, solamente así. Entonces, hay una serie de pasos que vienen marcados en tu libro para obtener la inversa de una función cuando te la dan. Y es un proceso, es un algoritmo de 3 pasos principales. El primero de ellos es expresar la función como y igual a f de x. Recuerda que generalmente
en los libros de matemáticas la función viene como f de x igual a un chorizo, ¿verdad? A un chorizo. Bueno, pues es que si viene así, lo conveniente es que en vez de f de x pongas y. ¿Por qué? Porque el paso número 2 es que una vez que lo tengas de esa forma, despejes a x en términos de y, ¿verdad? Es decir, si yo la pongo como f de x igual a un chorizo y hago ese paso que es en vez de f de x y, pues va a ser y igual a un chorizo de x. Y entonces la idea es que yo despeje la x, es decir, que en el paso 2 está despejadita la y bien bonito, y igual a algo. Pues ahora la idea es que sea x igual a algo de y. Despeje x en términos de y, ¿verdad? Y ese es el proceso, pues tal vez más complicado, porque eso ya va a depender de la naturaleza misma de la función, qué tipo de pasos harías, ¿sí? No hay una receta, aquí a veces hay que ingeniárselas uno, dependiendo de la estructura de la función. Y entonces, pues bueno, ese sería el paso número 2. El paso número 3 sería ya regresarnos, es decir, cambiar a la x por la y, y finalmente esa y expresarla como f inversa de x, y entonces ya he obtenido yo la inversa. Bueno, vamos a retomar algunos ejercicios del libro, ¿sí? Vamos a tomar algunos de ellos, los voy a ir desarrollando en un cuaderno paso por paso, ¿sí? Espero que los vayas siguiendo poco a poco, vayas viendo las dudas, vayas estudiando cada uno de los pasos que se hacen. Recuerda que las matemáticas son así, es ir paso por paso para llegar a un resultado. De esa forma estamos dándole consistencia lógica y matemática a nuestra solución. Y así es como debe de pensar un ingeniero. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Voy a tomar algunos ejercicios importantes, interesantes de este tema, y los vamos a ir explicando. Te voy a pedir que pongas mucha atención, y cualquier duda que tengas al respecto, ya sabes, la compartas para que entre tus compañeros y un servidor podamos resolverlo. ¿Ok? Bien, entonces preparados, que ahí vamos. Ande. Bueno, acabamos de obtener la función inversa de esta función. Recuerden que es una función cúbica. Prácticamente podemos pensar que es una función irracional, ¿sí? Entonces ya más o menos vimos ese procedimiento, pero ahora lo vamos a hacer con una función que sea racional, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en nuestro libro tenemos el ejemplo número 11 o 12. Miren, a mí me gustaría que hiciéramos el 11. Les voy a explicar por qué. Por lo siguiente, voy a anotar la función. Sí, la voy a anotar. Es f de x. Lo voy a hacer en otra hojita. Aquí vamos a hacerlo. Recuerden que yo les voy a compartir todos estos ejercicios. Entonces, ejercicio número 11. ¿Verdad? Voy a poner aquí página 66. A ver, vamos a ver. Página 66. Y el capítulo es el 2.5. ¿Ok? Y entonces nuestra función es f de x igual a 2 menos x sobre 1 menos x. ¿Vale? Esa es la función a la cual nosotros vamos a sacar la inversa. Si recordamos, es una función racional. ¿De qué tipo? Impropia, ¿verdad? Es una función racional impropia. ¿Ya checaron? ¿Por qué? Pues porque el grado del polinomio del numerador es igual, es igual o mayor que el grado del polinomio del denominador. Entonces es una función racional impropia. Y las funciones racionales impropias, lo conveniente para trabajarlas es hacer división sintética. Una vez que nosotros hacemos la división sintética, podemos expresarla como una función polinomial más una función racional propia. Esto ya lo hemos platicado muchas veces en clase, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Es que comí cacahuate, perdón, y por eso es que estoy tosiendo. Esperemos que sea por eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dividir 2 menos x entre 1 menos x, ¿vale?
Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues buscamos un número que multiplicado por el 1 me dé 2 o cerca de 2. Esto es como la primaria, ¿verdad? De hecho, ya analizamos esa cuestión. Entonces, obviamente es el 2, vamos a ponerlo aquí. Multiplicamos 2 por 1, 2, pero se cambia de signo. Así es el algoritmo de la división. Luego 2 por menos x menos 2x, pero cambiamos de signo. Sumamos y nos queda x. ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Vean, a ver si hay algún paso. Bueno, acabamos de obtener la función inversa de esta función. Recuerden que es una función cúbica. Prácticamente podemos pensar que es una función irracional. ¿Sí? Entonces ya más o menos vimos ese procedimiento, pero ahora lo vamos a hacer con una función que sea racional. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en nuestro libro tenemos el ejemplo número 11 o 12. Miren, a mí me gustaría que hiciéramos el 11. Les voy a explicar por qué. Por lo siguiente, voy a anotar la función. Sí, la voy a anotar. Es f de x. Lo voy a hacer en otra hojita. Aquí vamos a hacerlo. Recuerden que yo les voy a compartir todos estos ejercicios. Entonces, ejercicio número 11, ¿verdad? Voy a poner aquí página 66. A ver, vamos a ver. Página 66. Y el capítulo es el 2.5. ¿Ok? Y entonces nuestra función es f de x igual a 2 menos x sobre 1 menos x. ¿Vale? Esa es la función a la cual nosotros vamos a sacar la inversa. Si recordamos, es una función racional. ¿De qué tipo? Impropia, ¿verdad? Es una función racional impropia. ¿Ya checaron? ¿Por qué? Pues porque el grado del polinomio del numerador es igual, es igual o mayor que el grado del polinomio del denominador. Entonces es una función racional impropia. Y las funciones racionales impropias, lo conveniente para trabajarlas es hacer división sintética. Una vez que nosotros hacemos la división sintética, podemos expresarla como una función polinomial más una función racional propia. Esto ya lo hemos platicado muchas veces en clase, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Es que comí cacahuate, perdón, y por eso es que estoy tosiendo. Esperemos que sea por eso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dividir 2 menos x entre 1 menos x, ¿vale? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues buscamos un número que multiplicado por el 1 me dé 2 o cerca de 2. Esto es como la primaria, ¿verdad? De hecho, ya analizamos esa cuestión. Entonces, obviamente es el 2, vamos a ponerlo aquí. Multiplicamos 2 por 1, 2, pero se cambia de signo. Así es el algoritmo de la división. Luego 2 por menos x menos 2x, pero cambiamos de signo. Sumamos y nos queda x. ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Vean, a ver si hay algún paso. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar ahora con este ejercicio que está en la página 66 de nuestro libro. Obviamente el capítulo 2.5 y es el ejercicio número 11. Ahora tenemos una función racional. ¿De qué tipo? Una función racional
impropia, ¿verdad? Es una función racional impropia, por eso quisiéramos esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. Por lo tanto, es una función racional impropia. Recuerden que las funciones racionales impropias, lo conveniente para trabajarlas o para analizarlas es hacer división sintética. Eso me va a permitir expresarla como una función polinomial más una función racional propia. Bien, entonces si yo aplico división sintética me quedaría así. Sin embargo, aquí debo de comentar algo. Se ve un poquito feo. ¿Por qué? Porque la idea es que la pongamos de esta forma, es decir, la ordenemos en forma descendente, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tratar primero con lo que vienen siendo las variables. Sí se ve la diferencia, ¿verdad? Se ve la diferencia, o sea, hay que expresarla de esta forma, en forma descendente con respecto al grado de la variable, que es x, para que de esa forma nosotros estemos trabajando directamente con ella, porque de otro modo estaremos trabajando con los términos independientes del polinomio tanto del numerador como del denominador. Muy bien, entonces hacemos el algoritmo. ¿Qué número multiplicado por menos x me da menos x? Pues obviamente el 1. Si yo multiplico 1 por menos x me da menos x, pero cambiamos de signo, ¿verdad? Luego 1 por 1, 1, cambiamos de signo, me va a quedar así. Sumo, se cancela esto y me queda de esta manera. ¿Qué tengo? Tengo una división cuyo cociente es 1 y cuyo residuo es 1. Entonces, esta función racional impropia es igual a el cociente más residuo entre divisor. Y si se fijan, esto de aquí ya es mucho mejor, ¿verdad? Esta es una función polinomial. Ustedes van a decir, oye, Paulo, pero esto no es una función polinomial. Esto en dado caso sería una función constante, ¿verdad? Porque es un 1. Bueno, pues sí, pero desde un punto de vista estricto podemos decir que las funciones constantes son funciones polinomiales de grado 0. Y esto de aquí ya es una función racional propia, ¿verdad? ¿Sale? Claro que si tú quieres darle una manita de gato, ¿verdad? Darle su maquilladita, ¿verdad? Pues nos va a quedar de esta forma. Y a lo mejor ya se ve más padriulis, ¿verdad? Esto de aquí. Y con esta es con la que vamos a trabajar. Entonces, f de x va a ser 1 más 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Muy bien. Y entonces vamos a empezar. Paso número 1. Si te fijas, estos no han sido los pasos para encontrar la función inversa. Lo único que he hecho hasta ahorita ha sido expresar esa función de una forma más sencilla, más simple, para que yo pueda pues realizar el algoritmo para encontrar la función inversa. Aquí hay que decir que esto es lo que se debe de hacer cuando vas a encontrar la inversa de una función racional impropia. Si fuera una función racional propia como esta, pues es muy sencillo, ya no hay ningún problema, ya prácticamente los pasos anteriores no se deberían de haber realizado. Por eso quise hacer este ejercicio, porque una función racional impropia a la cual debíamos aplicar este procedimiento para expresarla de esta manera y poder encontrar su inversa. Muy bien, vamos a empezar entonces con el paso número 1. Paso número 1, si recuerdas, es decir y igual a esto, ¿verdad? En vez de f de x, llamarle y. Vamos a ponerlo bien hasta acá. Bien, paso número 2, que es en ocasiones el más larguito, ¿verdad? Que es despejar x en términos de y. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Si te fijas, lo primero que hay que hacer es esto, ¿verdad? Primero hay que hacer eso. Luego, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos multiplicar
ambos miembros por 1 menos x. Y al mismo tiempo dividir entre y menos 1. O lo que es lo mismo, multiplicar cruzado. Es decir, yo podría ponerle un 1 al primer miembro para que tenga yo en ambos miembros fracciones. Y de esa forma multiplicar cruzado. Pero recuerda que aquí pues hay que hablar de propiedades de operaciones inversas, ¿verdad? Porque pues bueno, ya estamos en un nivel ya universitario y tú eres pues un chico bastante inquieto que todo esto pues lo entiende muy bien. Entonces nos va a quedar así. ¿Vamos bien? ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues continuamos. Fácilmente nos damos cuenta que podríamos hacer esto: sumar a ambos miembros menos 1 o restar 1 a ambos miembros y vamos a obtener esta cuestión de aquí. ¿Sale? Luego, ¿qué haríamos? Bueno, pues esto se ve feo. ¿Por qué se ve feo? Porque tengo una fracción, una función racional y un término independiente que podríamos decir que es un polinomio de grado 0. Lo conveniente es que aquí sea una sola expresión. Pudiéramos pensar que es una sola expresión. Sin embargo, son dos términos. Y no es conveniente, cuando nosotros tenemos igualdades, tener dos términos o más. Claro que si es posible simplificar, hay que hacerlo. Es decir, ¿a qué me refiero? De que si aquí, por ejemplo, fuera una función trigonométrica más una función exponencial, pues eso nunca lo voy a poder sumar y a fuerzas va a haber términos. Sin embargo, aquí sí puedo reducir todavía más porque tengo prácticamente funciones algebraicas. ¿Te acuerdas cuáles son ellas, verdad? Entonces sí podemos todavía simplificarlo más. ¿Y qué haría? Bueno, pues mi común denominador va a ser y menos 1. Entre pues me da 1, por 1, 1, luego entre 1, acuérdate que aquí hacemos este término independiente fracción, entonces y menos 1 entre pues y menos 1 por menos 1 me va a quedar así. Acuérdate que este signo negativo va a cambiar los signos de ¿verdad? Y entonces me va a quedar, vamos a ponerle aquí bien el igual, me va a quedar menos y más 2 sobre y menos 1. ¿Vale? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, pues es que yo quiero despejar x y aquí tengo menos x. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues tengo que hacer que esta menos x se haga más x. Y para ello multiplico ambos miembros por menos 1, ¿verdad? Entonces multiplico ambos miembros por menos 1. En el primer miembro me va a quedar x y en el segundo, fíjate bien, ese menos lo podemos multiplicar por lo que tenemos en el numerador y entonces van a cambiar los signos nada más del numerador. Ese signo negativo yo lo puedo poner en el numerador o en el denominador o en medio. Pero aquí conviene que lo pasemos al numerador. ¿Por qué? Porque si lo pongo yo al numerador, la y se me va a hacer positiva y eso hace que me quede así, lo cual se ve mucho mejor que si lo pusiera yo aquí en medio o lo pusiera en el denominador. Si lo pongo en el denominador me va a quedar como 1 menos y. ¿Estás de acuerdo, verdad? Y no se ve muy estético matemáticamente hablando. Entonces, por eso es que me conviene ponerlo en el numerador. Y ya, he despejado x en términos de y. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues el paso número 3. Lo voy a pasar para acá. Déjame anotar nuevamente. Quedamos que era x igual a y menos 2 sobre y menos 1. A ver. Lo voy a poner acá. Muy bien, llegamos hasta este paso. Vamos a hacer el paso número 3, que si recuerdas era cambiar x por y. Y entonces nos va a quedar y igual a x menos 2 sobre x menos 1. Ahí estoy cambiando a x por y. Y dentro de ese paso es que en vez de y, lo expresemos como y inversa
y ya está. Ya hemos finalizado. Esta es la inversa de y, la función inversa. La podemos expresar así o la podemos expresar de esta forma, ¿verdad? Recuerda que esto es indistinto. Bien, y entonces aquí tenemos la inversa de esa función racional impropia que venía planteada como ejercicio. ¿Sí? Recuerda que voy a tratar también de subir a Facebook pues fotografía con los ejercicios que estamos realizando. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Muy bien. Muy bien. Mira, estaba checando yo con el libro y el resultado que trae el libro o que tiene el libro es este. Si te fijas, aparentemente es diferente al que nosotros tenemos. Sin embargo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Vamos, es la misma función. Y para demostrarlo, vamos a tomar el resultado del libro y llegar al resultado que nosotros tenemos, ¿ok? Para que veamos que es exactamente igual y que está bien nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, expresamos el resultado que trae el libro, que es así. Y lo que haríamos sería, por ejemplo, factorizar el -1 tanto en el numerador. Obviamente al hacerlo van a cambiar los signos, ¿verdad? Lo mismo haríamos en el denominador y también van a cambiar los signos de los términos, tanto del polinomio del numerador como del polinomio del denominador. Y entonces este menos prácticamente viene siendo un -1, ¿verdad? Viene siendo un -1. Estoy factorizando un -1 tanto en el numerador como en el denominador. Y podemos aplicar, ¿verdad?, la propiedad del inverso multiplicativo. Y entonces se cancelarían y nos quedaría así. Que si te fijas, es el resultado que nosotros obtuvimos. ¿Vale? Entonces quiere decir que nuestro procedimiento está bien. Esto sobre todo porque a veces como estudiantes lo que hacemos es checar, ¿verdad? Tratar de ver si llegamos al resultado que viene en el libro. Y lo que nos podemos percatar es que si bien resolvimos bien el ejercicio y nuestro resultado está bien, lo que puede pasar es que esté expresado de forma distinta en el libro, pero no quiere decir que nos hayamos equivocado. Entonces hay que saber esos truquitos que se hacen, ¿verdad? Esos truquitos que se hacen y que nos lleva a descubrir precisamente lo bonito de las matemáticas, cómo un resultado podemos expresarlo de varias formas. Sin embargo, siempre habrá una forma más elegante y más bonita. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos a continuar con este ejercicio que viene siendo el ejercicio 14. Si te fijas, tenemos dos funciones inversas. Una función y obviamente su inversa. Aquí podemos verlo. Entonces, lo que nos está planteando el libro es demostrar que son funciones inversas una de la otra mediante la evaluación de esta operación. Si son funciones inversas, entonces la función de la inversa me va a dar x, ¿verdad? Y lo mismo, la inversa de la función me va a dar x. Entonces hay que demostrar eso. Primero vamos a evaluar esta, que viene siendo la función de la inversa. ¿Qué significa? Aquí con esta notación lo que estamos diciendo es que la variable de f va a ser la inversa. Entonces, esto es equivalente a decir f de, ¿quién es la inversa? 1 menos x sobre x. Es decir, la variable de f no va a ser ahora x, sino que va a ser la inversa, esta. Entonces, significa que esta la vamos a meter aquí. Esta ahora va a ser la variable y la vamos a meter aquí. Y entonces va a quedar 1 de 1
sobre la variable. Pero ahora la variable, ¿quién es? 1 menos x sobre x más 1. Si te fijas, esta ya es una fracción compleja. Y entonces hay que tener cuidado con las líneas, ¿verdad? Recuerda que te lo he comentado muchas veces. Hay que tener cuidado con la línea principal. Bien. Ok. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues siempre hay que irnos a la fracción más adentro. Si fijas, yo en el denominador tengo una fracción. Entonces hay que trabajar aquí. Y el numerador lo dejo igual porque pues tengo un 1. Pero recuerda, jamás perder de vista la línea principal, la cual tiene que estar al nivel del igual. Ok, vamos a trabajar entonces aquí. Esto es una fracción más un número. ¿Qué tengo que hacer? Sacar un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Bueno, pues para ello yo sé que este 1 tiene un denominador 1. El común denominador entre x y 1 pues es x. Luego lo que haríamos sería x entre x a 1, por lo que tengo aquí, pues es el mismo. Luego más x entre 1 a x por 1x, ¿verdad? Nos queda así. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedo sumar en este numerador, en el numerador del denominador prácticamente. Y entonces al sumar me va a quedar de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí cancelaríamos estas x. Bien. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues esto como que nos parece un sándwich, ¿verdad? Un sándwich. Hay que aplicar la ley de la herradura, la ley del sándwich. Y para ello hay que identificar cuál es la línea principal, porque esta es la que nos divide o la que nos dice cómo queda la fracción en el numerador y cómo queda la fracción en el denominador. Entonces, como esta es la línea principal, yo aquí tengo un entero, tengo que hacerlo fracción. Y de ese modo aplico la ley de la herradura y serían extremos por extremos, entre medios por medios, y bueno, pues esto me da x. Y hemos demostrado efectivamente lo que queríamos. Muy simple, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la otra. La otra es la inversa de la función. Ahora la variable de la inversa no va a ser x, va a ser f de x. Entonces significa que ahora la variable de la inversa no va a ser esta, va a ser esta. Esta la metemos aquí. Y entonces me va a quedar así. Me va a quedar 1. Bueno, antes de eso, déjame me paso por paso, ¿verdad? Para que no haya problema. ¿A qué me refiero? Que va a ser la inversa de f de x, pero f de x es 1 sobre x más 1. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Muy bien. Ok, entonces, si nosotros hacemos la sustitución, me va a quedar 1. F de x era 1 menos x, pero ahora ya no la x. ¿Quién va a ser? Va a ser esta variable. Perdón, aquí estoy cometiendo un detalle. Es 1 menos x, pero ahora la x, la variable de la inversa, es esta. Entonces va a ser 1 sobre x más 1. Y en el denominador era entre x. ¿Pero quién es x? Pues esto, ¿verdad? 1 sobre x más 1. ¿Y qué sucede ahí? Que tenemos nuevamente otra fracción compleja. Entonces hay que tener cuidado con la línea principal que viene siendo esta. Y ahí tiene que estar este igual. Bien, ¿qué tengo en el denominador? En el denominador tengo esta fracción que ya no puedo simplificar más. Esto ya no puedo simplificarlo. Lo paso tal cual. Sin embargo, en el numerador todavía puedo simplificar esta expresión. Y para simplificarla tengo que sumar. Tengo que ponerle aquí un 1 para sacar el común denominador. Entonces, pongo la línea, ¿verdad?, correspondiente a esa suma, a esa fracción. Y entonces es x más 1 entre 1, pues a x más 1 por 1, pues es x más 1. Luego, menos x más 1 entre x más 1 a 1 por 1, 1. Y entonces esto, línea principal allí. En el denominador tenemos esto. Y en el numerador, ¿qué pasa? Que me va a quedar nada más x. En el numerador tengo una fracción cuyo numerador me va a ser nada más x y cuyo denominador va a ser x más 1.
¿vale? Aquí podríamos decir que esto es así. Bien, esto es una fracción compleja, ya no puedo simplificar más, por lo tanto ya puedo aplicar la ley del sándwich o la ley de la herradura, ¿verdad? Y entonces me va a quedar como x por x más 1 sobre 1 por x más 1. Déjame ponerlo así. ¿Y qué sucede? Bueno, pues podemos aplicar propiedades y me va a quedar la x, ¿verdad? Claro, recuerda que ya hemos platicado mucho en el sentido de que si yo puedo cancelar esto, pues no es a lo tonto, ¿verdad? Eso significa que x nunca debe de valer menos 1. Son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Sin embargo, aquí llegamos a la x, que era lo que queríamos demostrar en este ejercicio. Bien. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Mira, aquí por ejemplo tenemos el 12 y el 20. Sin embargo, a mí me gustaría que hiciéramos el 19. Te voy a decir por qué. El ejercicio 20 es una función lineal. Miento. Vamos a hacer el 21 o el 22. A mí me gustaría que hiciéramos el 22, pues obviamente porque no hay respuesta, ¿verdad? El libro tiene respuestas de los impares. Básicamente vamos a estar tratando de hacer los pares, que son aquellos que no tienen respuesta el libro, y cuando hagamos algún impar será porque es más complicadito que el par, ¿sí? Entonces esto es para que tú tengas un poquito de material más convincente, un poquito ejercicios que te vayan fortaleciendo en el aprendizaje, ¿no?, de estos temas que son muy muy sencillos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 22 nos dice así: yo tengo la función, ¿verdad? Esta es la función, ¿verdad? Ay, perdón, más abajito, aquí está. Bien, esa es la función. Y la inversa de la función es 1/2. Bueno, pues es que esto está raro, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si te fijas, aquí no me da la inversa. Me dice que la función inversa para un valor x es 1/2. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es ese valor de x? Ese es la esencia de este ejercicio, el dilema principal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto me lleva a plantear lo siguiente. Esto me lleva a decir que estoy hablando del punto x, 1/2. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto me está hablando de un punto cuya abscisa no conozco y cuya ordenada es 1/2. Muy bien, yo tengo que encontrar esa abscisa. ¿Cómo la encuentro? Pues está en chino porque no tengo la función inversa. Sin embargo, me dan la función. Ahí ya hay algo. ¿Por qué? Porque recuerda que esto es para la inversa. Pero para la función, este punto es así. Se cambia, ¿verdad? Intercambiamos abscisa y ordenada respectivamente, tanto para la inversa como para la función. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos en la función. O sea, fíjate, aquí estábamos en la inversa. Y con esto yo puedo deducir que en el caso de la función va a ser así. Y aquí la tenemos. Y esto ya está muy sencillo, prácticamente ya está resuelto. ¿Por qué? Porque yo tengo la función. La función ya la tengo. Entonces esto quiere decir que este punto al cual desconozco la ordenada, ojo aquí muy importante, fíjate cómo la ordenada yo la puse como x. ¿Por qué? Pues porque viene siendo la abscisa del punto en la inversa. Pero aquí es muy fácil darse cuenta que esto me lleva a plantear esto. F de 1/2, porque 1/2 es la que es la abscisa en la función. Entonces f de 1/2 es 4 por 1/2 por 1/2 más 1. Y entonces esto es 2 sobre 3/2. Y entonces aquí aplicando la ley de la herradura me va a quedar que esto es 4/3. Es decir,
f de 1/2 es 4/3 y por lo tanto yo puedo obtener este punto. Ya encontré esta x, la x que viene siendo la ordenada en la función normal, vale 4/3. X vale 4/3. Y si esto lo pongo yo aquí, ¿verdad? Entonces voy a poner una flechita, porque voy a continuar hacia abajo. Entonces este punto va a ser 4/3, 1/2. ¿Sí? Y entonces ya encontré la x en la inversa que hace que valga 1/2. ¿Vale? Está muy simple, ¿verdad? Trata de ver si le entendiste. Aquí es 4/3. Déjame ponerlo bien. Y cualquier duda que tengas, pues la comentas. ¿Vale? Perfecto. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 24. ¿Verdad? Es esta gráfica que tenemos aquí. La voy a acomodar un poquito mejor. Es esa gráfica, perdón, está un poquito fea, ¿verdad? Ya ven que no se me da. Pues a los ingenieros a veces nos falta un poquito esas cuestiones, ¿verdad? Y la idea es obtener la gráfica de la función inversa. O sea, esta es la gráfica de la función. Y con ella la idea es obtener la gráfica de la función inversa. ¿Vale? Esa es la idea principal. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Acuérdate que la gráfica de una función con respecto a su inversa, pues son simétricas con respecto a la función identidad. Es decir, la gráfica de la inversa es el reflejo de la gráfica de la función con respecto a la función identidad. Entonces la función identidad la tenemos por aquí así, ¿verdad? Esta es la gráfica de la función identidad, suponiendo aquí que las graduaciones son del mismo tamaño, tanto en X como en Y tienen el mismo tamaño. Eso es importante. Y aquí acuérdate que pues la función identidad, que le voy a llamar f' para diferenciarla de esta, le voy a poner aquí f' de x, pues es igual a x. Esa es la famosa función identidad, ¿verdad? Muy bien, entonces la gráfica de la función inversa va a ser el reflejo de la función con respecto a la función identidad. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues mira, aquí hay varios puntos notables y líneas notables de la gráfica que yo quiero, a la cual yo quiero obtener gráficamente su inversa. Si te fijas, tenemos este punto que es el 0,-4. Este punto pertenece a la función, y entonces en la función inversa, ¿cómo será? Pues se va a convertir en el punto -4,0. Acuérdate que los puntos de la función se van a ser aquellos que obtienes al intercambiar la abscisa por la ordenada, y esos van a ser los puntos de la inversa. Entonces en la inversa, este punto en la función inversa sería el punto -4,0, y estaríamos hablando de que estamos por aquí. De hecho, si te fijas, como que sí se está reflejando con respecto a la función identidad, ¿verdad? Aquí podemos incluso poner -4,0. Ok, ya tenemos este punto reflejado. Tenemos otra línea notable, esta asíntota. La asíntota no pertenece a la función, sin embargo, sí nos da información sobre ella. Y esta asíntota, como es horizontal, ¿verdad?, tiene por ecuación y igual a menos algo, ¿verdad? Menos c, por ejemplo. Menos c. ¿Sí? O sea, que esta asíntota está constituida por todos los puntos cuyas coordenadas son x, menos c.
Este menos c no lo conozco, pues no tengo información, pudiera ser menos 8, menos 7 o alguna otra cosa. Y entonces todos estos puntos serán x, menos 8, menos 7. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, si yo lo reflejo con respecto a la función identidad, me van a quedar como menos c, x, como menos c, x, ¿verdad? Va a ser menos c, que no sé qué valor sea, pero si te fijas, mira, podemos aquí utilizar esto. El valor de esta menos c es mayor que menos 4. Y entonces, si te fijas, este punto se refleja aquí, por lo tanto este cuate se va a reflejar por acá, esta asíntota va a quedar reflejada por acá. ¿Sí lo ves, verdad? Y efectivamente, aquí ya podemos ver todo lo que habíamos comentado. Esta asíntota va a tener por ecuación x igual a menos c. Y entonces todos los puntos de esta asíntota tienen por coordenada menos c, x. ¿Sí? Menos c, x. Una cosa muy importante, ojo, esta x no la conozco. Esta x toma infinitos valores. En la inversa, toma infinitos valores horizontalmente. Todos los puntos tienen la misma ordenada, pero diferente abscisa. Y en la inversa, si te fijas, aquí está horizontal, aquí va a ser vertical, y entonces se cambia y va a ser menos c, x. Pero ojo, esta x no es esta de aquí. Esta x es un valor cualesquiera, porque es infinito este valor de x que pues corresponde a la ordenada. Por eso es que aquí puede ser cualquiera. Sí lo ves, ¿verdad? Incluso si queremos vernos un poquito más exactos, en realidad la función identidad debería de pasar por este punto, ¿verdad? Por este punto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Bien, pero pues estamos haciendo la mano. Ok, ¿qué más? Mira, podemos analizar este arquito. Este arquito, si yo lo reflejo con respecto a la función identidad, ¿cómo me va a quedar? Si te fijas, tiene como extremo este punto, ¿verdad? Como, vamos, extremo inicial si vamos de esta forma, y el extremo final pues es la asíntota. Entonces, cambiado sería que vendría así. Si estás de acuerdo, ¿no? Pues este es el punto inicial de este arco, ¿verdad? Y entonces va a ser el punto final en la función original. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que conforme crece el valor de x, la y se va acercando al valor de c. En la función inversa sería al revés. Conforme se va alejando el valor de x, pero ahora hacia allá, se va acercando al valor de c. ¿Vale? Sería más o menos de este modo. Ok. Y finalmente vamos a ver qué pasa con esta parte de aquí. Esta parte de aquí, ¿qué sucede? Que si te fijas, tiene como extremo final al punto 0,4, 0, menos 4, y entonces va a ser el punto inicial en la función inversa. Y en el inicio viene de menos infinito. Prácticamente va de menos infinito en x, o sea, conforme x se va a menos infinito, la función se va a más infinito. Entonces, ¿cómo va a ser en la función original? Si ¿cómo va a ser en la función inversa, perdón? Pues al revés, va a ser al revés. ¿Por qué? Porque este arco, nuevamente, tiene como punto final el 0, menos 4. Entonces va a ser el punto inicial ahora, el menos 4,0. Y esa es la parte final. Y viene en el inicio, pensaríamos que es así, ¿no? De menos infinito, infinito. ¿Por qué? Porque conforme x se va a menos infinito, la y crece muchísimo. Y entonces, si cambiamos el orden, ¿cómo va a ser? Sería de infinito
a menos infinito. Es decir, que conforme x se va a más infinito, la y se va a ir a menos infinito. Y entonces esto sería una cosa como esta, ¿verdad? La x se va a más infinito y la y se va a ir a menos infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está cambiado con respecto al comportamiento de este arco. Aquí lo importante es ver cómo ambas gráficas se deben de intersectar con respecto a la función identidad. ¿Sí? O sea, se intersectan allí. Y sobre todo, fíjate bien, tú puedes así como que hacer una especie como de reflejo para ver si estás bien tu gráfica. Por ejemplo, coge este punto. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, ¿verdad?, te va a quedar por acá. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te va a quedar acá. Si este punto lo reflejas te va a quedar por acá. ¿Sí te fijas? Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te queda aquí. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te queda aquí. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te va a quedar aquí. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te va a quedar acá. Acá. ¿Verdad? Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te queda aquí. Si este punto lo reflejas con respecto a la función identidad, te queda aquí. Este lo reflejas con te queda aquí. Vamos en esta parte. Este puntito lo reflejas con respecto a la función identidad, te queda aquí. Este puntito lo reflejas con respecto a la identidad, te queda aquí. Si te fijas, este arquito reflejado viene siendo este. Y este arco reflejado viene siendo este. ¿Sí? Entonces pensaríamos que este sería la gráfica de la función inversa, más o menos. Ya sabes que estoy atento a las dudas que tengas. Bueno, vamos a finalizar hasta aquí con esta parte, con esos ejercicios, ¿sí? Te pido que los estudies muy bien, que los dices uno por uno. Mañana vamos a subir más de este tema. Nos hacen falta algunos ejercicios interesantes, sobre todo de aplicación, donde nos vamos a divertir bastante, porque ya vamos a empezar a dar aplicación práctica a esto de las funciones inversas. Te vas a dar cuenta que es algo fascinante y que te abre un panorama así. Esto es genial. Entonces, espera a mañana. Bueno, a este fin de semana, ¿verdad? Porque yo sé que también hay que descansar, pero está al pendiente. Mientras, checa estos vídeos, ve viendo las dudas que tengas. Voy a subir este fin de semana las calificaciones, ¿verdad? Las calificaciones del segundo parcial. Estoy viendo que es muy complicado compartirles por celular pues la cuestión de los exámenes. Sí, yo creí que iba a ser muy sencillo, pero no. Tengan en cuenta que prácticamente ustedes entre los 4 grupos vienen siendo como 140 estudiantes y cada examen en promedio son 2 hojas. Entonces me llevaría muchísimo tiempo, muchachos. Yo creo que no se preocupen, tengo que reportar calificaciones. Voy a subir esa calificación que yo tengo. Claro que me pueden mandar algún mensaje, se me va a complicar, se me va a hacer muy difícil compartirles las fotografías a cada uno. Vamos a hacerle así, miren, ¿qué les parece si yo subo las calificaciones y si hay alguna duda, hago lo posible por tomarle fotos? Espero que no sean muchos, para mandárselas a cada uno de ustedes. Quien no tenga duda, bueno, pues no hay ningún problema, pero esperemos vernos en clase, en nuestro tecnológico, en nuestra alma mater, y una vez que eso sea posible, entregárselos para que pues podamos revisarlos de forma más sencilla. Pero yo subo las calificaciones, no se preocupen, por favor. Acuérdense que lo importante es aprender la materia. Si yo aprendo la materia, no voy a tener problema, voy a acreditarla, y yo quiero que tú acredites la materia. Entonces demuestra que estás aprendiendo, que te gusta, que le estás entendiendo, que te estás esforzando, y eso va a ser más que suficiente para que tú puedas aprobar este curso
de esta materia maravillosa que son las matemáticas. Entonces, estamos al pendiente, estamos en contacto. Te mando un abrazo, excelente fin de semana. Yo espero el domingo subir más material, ¿sí? Y pues estar por acá saludándote nuevamente. Estén al pendiente para poner una fecha en la cual podamos hacer ese vídeo en donde yo voy a tratar de explicarles las dudas que me hagas llegar. Nos vemos, que pasen buen fin de semana.